Entre las enfermedades que afectan a la parte aérea del olivo, tenemos en primer lugar lo que se conoce como repiros, que engloba 3 enfermedades, el repiro propiamente dicho, la antracnosis y el emplomado. Vamos a hablar de las 3. También me voy a referir a otra enfermedad importante, como es la tuberculosis. Esta enfermedad, a diferencia de las anteriores, está causada por una bacteria, no está causada por un hongo. Y también, por último, hablaremos de otra enfermedad que junto con la tuberculosis, pues en los últimos años está adquiriendo cada vez más relevancia por algunas de las circunstancias que ahora veremos. En primer lugar, bueno, el repilo se describió por primera vez en Francia en el siglo XIX, presenta una distribución geográfica amplia, prácticamente está en todas las zonas olivareras del mundo. Y bueno, cuando se producen ataques de este hongo, pues produce una defoliación intensa, pues, puede producir una defoliación intensa del árbol y eso conduce a un debilitamiento y a una pérdida de cosecha. Los síntomas característicos de esta enfermedad son los que vemos ahí en esta fotografía, son esas manchas circulares de color oscuro que aparecen en el haz de la hoja como consecuencia de la esporulación del patógeno. Esas serían las manchas típicas, las que vemos aquí en esta hoja. A veces aparecen rodeadas de un halo amarillento, asemejan a gotas de aceite, como si hubieran caído gotas de aceite encima de la hoja, aunque también pueden aparecer en forma de punteaduras, en forma de manchas irregulares, de manchas de color marrón, o incluso con ese aspecto blanquecino. Eso ocurre sobre todo en verano, porque el hongo crece debajo de la cutícula, entonces con el calor del verano el hongo detiene su crecimiento, la cutícula se separa y lo que estamos viendo ahí es la lesión vieja que queda una vez que el hongo cesa su actividad. También puede aparecer, en el caso de ataques graves, puede aparecer en el pedúnculo del fruto, en el envés de la hoja, pero en este caso limitada al nervio central. Aquí no son circulares, no son lesiones circulares, sino que son lineales. Y también puede aparecer en el propio fruto, en forma de manchitas. Ese sería el ciclo biológico de Venturi oleaginea, que es como se conoce a este hongo en la actualidad. Ya hemos visto que esas manchas que aparecen en la hoja en realidad son esporas. Se está produciendo la esporulación del patógeno ahí. Esas esporas, que vemos aquí representadas en este dibujo, pues se desprenden, caen sobre hojas sanas y en determinadas condiciones de humedad y temperatura, en torno a este hongo tiene una temperatura óptima de infección en torno a 15 grados y necesita 12 horas de humectación para causar infección. Un mínimo de 12 horas de humectación. Esto es importante porque luego veremos a la hora del control, pues todas estas cosas son importantes saberlo. En esas condiciones, pues la espora germina sobre la hoja, produce la infección y comienza lo que es el periodo de incubación. Ese periodo de incubación es aquel periodo en el que el hongo empieza a desarrollarse en la hoja, pero no vemos la infección, no vemos la lesión, no hay esporulación, entonces no se aprecia la lesión. Ese periodo de incubación puede durar entre 28 o 30 días como mínimo, hasta varios meses, incluso un año. Por eso muchas veces, cuando vemos que en otoño empieza la gente a tratar con los atomizadores y tal, pues ya hay infecciones que están ahí latentes, que se produjeron a lo mejor en primavera, que no han dado ningún síntoma, pero que luego van a salir en otoño. Porque ese periodo de incubación, como digo, pues tiene una duración muy variable. Cuando se dan las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, pues vuelve a producirse la esporulación, empiezan a aparecer las lesiones visibles como consecuencia de la producción de las esporas en esas lesiones. Se sabe que las hojas caídas al suelo tienen escasa importancia como fuente de inóculo. El hongo sobrevive en las hojas que quedan en el árbol. Como el olivo es un árbol de hoja perenne, pues el patógeno se ha adaptado a eso, se ha adaptado a estar siempre presente de forma latente o de forma visible en las hojas del olivo. La segunda enfermedad incluida dentro de este complejo de los repilos sería el emplomado, en este caso también causado por un hongo, Pseudocercospora cladosporioides. Y aquí, a diferencia del anterior, el síntoma más característico, en vez de aparecer en el haz, no aparece en el envés. En el envés de la hoja aparece esa coloración grisácea de color plomizo, por eso a esta enfermedad se denomina repilo plomizo también.
Y en el haz lo que aparecen son pues hojas, manchas cloróticas que tienden a necrosarse, tienden a crecer, a necrosarse por los bordes, por el ápice, pero como digo, el síntoma característico lo vemos en el envés. Esa mancha de color grisáceo que se produce también como consecuencia de la esporulación del patógeno. Ese sería el hongo, Pseudocercospora cladosporioides. Estas son las esporas que produce. Si vemos al microscopio, hacemos un montaje al microscopio, si raspamos de esa hoja y lo vemos al microscopio, pues lo que vemos es esto de aquí. Esas esporas alargadas, ligeramente curvadas, truncadas en un lado y redondeadas por el otro. Muy características y que permiten hacer el diagnóstico de la enfermedad. El ciclo biológico es parecido al del repilo. Ahí en esas manchas, en esas hojas que hemos visto que presentan esas manchas en donde está pululando el patógeno, ahí se producen las esporas que son arrastradas por la lluvia generalmente, caen sobre hojas sanas, se produce la infección. Este hongo tiene una temperatura óptima un poquito más alta, en torno a 16, 18 grados. Infecta, en este caso incluso penetra en los tejidos internos de la hoja. El repilo se limita a la cutícula, pero este ya sí penetra en el interior de la hoja. Y también tiene un periodo de incubación que puede durar varios meses. Incluso pensamos, esto no se sabe a ciencia cierta, pero pensamos que podría durar incluso hasta 2 años. Eso lo hemos visto en inoculaciones artificiales, que a los 4 o 5 meses ya empiezan a verse síntomas, si las condiciones son favorables, pero pensamos que podría durar bastante más. Las hojas infectadas que caen al suelo tampoco tienen importancia como fuente de inóculo y también es un patógeno que se ha adaptado pues, a vivir sobre las hojas perennes del olivo. Y por último, la antracnosis dentro de este complejo de los repilos está causada por especies del género Coletotrichum. Se citó por primera vez en Portugal. Portugal, esta enfermedad es una enfermedad bastante importante. También presenta amplia distribución mundial. En Andalucía tiene gran importancia en algunas zonas, en aquellas zonas donde hay variedades susceptibles, como puede ser hojiblanca. Da lugar a una baja calidad del aceite, donde hay aceitunas afectadas, da lugar a lo que se denominan aceites colorados, porque el aceite toma una tonalidad característica rojiza como consecuencia de esas aceitunas infectadas y presenta 2 síndromes. Por un lado, lo que es la podredumbre del fruto, que es el síndrome más conocido por todos los agricultores, y también produce marchitez y desecación de ramas. Ese sería el síntoma característico en aceituna. Ahí vemos una aceituna afectada. Se produce una lesión circular, lesión que va creciendo, que va juntándose una con otra, y al final produce el momificado total o parcial del fruto. En esas lesiones aparece esa coloración anaranjada como consecuencia de la producción de las esporas. Por eso se denomina esta enfermedad también aceituna jabonosa, porque produce como un jabón de color anaranjado sobre la aceituna, que no son más que masas de esporas que van a extender la enfermedad en el árbol, a las demás aceitunas de la copa del árbol. Ahí vemos con detalle esas aceitunas severamente afectadas, cómo producen grandes cantidades de esporas. Nosotros hemos calculado en el laboratorio que una sola aceituna infectada produce millones de esporas, produce esporas suficientes como para infectar todas las aceitunas del árbol. O sea, con que tengamos una sola aceituna en el árbol, en cuestión de 3, 4, 5 días, produce esporas para infectar todas las aceitunas del árbol. Ahí no se aprecia muy bien, pero cuando hay frutos afectados, cuando hay bastantes frutos afectados en las ramas, pues también se ve que las hojas empiezan a necrosarse. Aquí vemos una hoja verde, pero sin embargo estas ya tienen una coloración pajiza, una coloración más marrón. Eso es como consecuencia de una toxina que se produce en la aceituna afectada, una toxina producida por el hongo, que se va traslocando hacia la rama y produce esa desecación de la hoja y también desecación de ramas. Ahí vemos ramas pues completamente desfoliadas, están llenas de momias de frutos afectados, ya se han desfoliado y además estas ramas afectadas se secan. A diferencia del repilo y el emplomado, que pueden producir defoliación, pero con el tiempo el árbol vuelve a vestirse, vuelve a producir hoja, en el caso de la antracnosis no. En el caso de la antracnosis, las ramas que se secan, que se defolian, ya se mueren y hay que eliminarlas. Y por eso los árboles pues toman este aspecto, ese aspecto de
con muchas ramas secas que hay que ir cortando y los árboles pues cada año van menguando de tamaño porque hay que quitarles ramas. De hecho, en Portugal pues es una práctica habitual del cultivo, pues cada 8, 10, 12 años se afraila, se corta el árbol porque ya llega un momento en que es incapaz de prosperar. Bueno, Coletotrichum, el hongo Coletotrichum inicialmente se describió una especie, Coletotrichum glosporioides, que también afecta a naranjo. Después se vio que eran dos especies, Coletotrichum acutatum, también afectaba al olivo. Y hoy se sabe que en realidad son complejos de especies, ya las nuevas técnicas moleculares han permitido distinguir un gran número de especies. Y en Andalucía tenemos predominantemente estas dos especies, Coletotrichum goetie y Coletotrichum nymphae. Afortunadamente predomina la primera porque esta es un poquito menos virulenta. En Portugal ocurre al contrario. En Portugal es Coletotrichum nymphae la predominante y esta es más virulenta, o sea, causa más enfermedad y además allí las condiciones son más favorables para el desarrollo de esta enfermedad. Este sería el ciclo de la enfermedad. Bueno, empieza con esas momias que quedan ahí en el árbol, después del invierno, quedan ahí algunas momias, cuando llega la primavera, pues esas momias empiezan también a producir esporas. Esas esporas van a producir infecciones de la inflorescencia, se produce marchitez de la inflorescencia y también de los frutitos recién cuajados. En el mes de abril, en el mes de mayo, esos frutos recién cuajados en tamaño de pimienta aproximadamente, pues ahí se producen algunas infecciones. Y esas infecciones van a pasar de forma latente todo el verano. Y es con la llegada del otoño cuando empiezan a aparecer esos síntomas que hemos visto, esa podredumbre de la aceituna. Conforme la aceituna entra en el embero, empieza a madurar, empiezan a disminuir los niveles de sustancias defensivas de la propia aceituna y eso hace que el hongo se active, empiece a producir esas lesiones, empiece a producir esa podredumbre y ese momificado de los frutos. Y la importancia de esta enfermedad precisamente radica aquí, en los ciclos secundarios. Y es que en tan solo 4 o 5 días, una aceituna completamente sana puede resultar infectada, pudrirse completamente y empezar a producir esporas. Tan solo 4 o 5 días. Entonces, por eso ocurre que cuando llega un otoño de temperatura suave y lluvia abundante, pues con que haya una semana o un par de semanas de esas condiciones, pues la cosecha, este hongo puede arrasar la cosecha. O sea, en condiciones favorables podemos pasar de tener prácticamente nada a tener un 100% de aceituna afectada. Las momias, los frutos que caen al suelo, se ha visto que tienen capacidad de esporulación, pero se producen algunas esporas ahí, pero es más difícil que salte desde el suelo hacia la parte aérea. Generalmente el hongo se queda en los frutos momificados que quedan en el árbol y también sospechamos y sabemos que el hongo se queda también en la hoja y en las ramas de alguna forma, porque nosotros nos hemos preocupado de hacer unas pruebas de eliminar todas las momias de un árbol afectado y el año siguiente, a pesar de no tener momias, vuelve a tener enfermedad. O sea, el hongo se queda de alguna forma, posiblemente eso, en infecciones de hoja o esporas dispersas por el árbol, pero ahí esas esporas son las que retoman al año siguiente la epidemia. Otra enfermedad también causada por un hongo es Flictema vagabunda, la lepra causada por el hongo Flictema vagabunda. Esta enfermedad se describió por primera vez en Italia en 1907 y aquí en España pues no fue hasta 1986 cuando Del Moral la describió por primera vez en Extremadura. Los síntomas pues son los que vemos ahí en la aceituna, esas punteaduras, esas manchitas necróticas que aparecen en la superficie del fruto, a veces rodeadas de ese halo amarillento conforme va madurando la aceituna, pero también, aparte de esos síntomas en la aceituna, pues también hace unos años vimos que en algún cultivar, como puede ser la arbequina, pues aparecían unas punteaduras características muy frecuentes que en principio no asociamos a esta enfermedad, pero que después de varios estudios, de bastante tiempo estudiando esos síntomas, se aislaron distintos hongos, distintas bacterias, pero no conseguimos averiguar
de qué se trataba. Y al final, pues conseguimos averiguar que se trataba de la lepra, que era el mismo hongo, el Clistema vagabunda, el que causa los síntomas en aceituna y también esos síntomas en hoja. Eso se había descrito en Italia, pero no se había podido probar. Nosotros probamos en inoculación artificial, probamos que efectivamente era ese hongo el que estaba causando esa sintomatología. Y también produce chancro en ramas, no solo en hojas, sino que también produce chancro en ramas, en ramillas, que cuando anillan la rama, el chancro llega a anillar la rama, pues produce la desecación de la rama de ahí en adelante, de donde se encuentra el chancro en adelante, pues la rama se seca completamente. Y eso pues, puede dar lugar a ataques graves. Ahí vemos un seto de arbequina. Esta foto está hecha en Bella, en Portugal. Y bueno, pues es un seto de arbequina totalmente defoliado. Esas ramas estaban totalmente llenas de chancro, se habían secado, se habían defoliado completamente y hubo que afrailar directamente el seto y volver a regenerarlo porque ya era inviable totalmente. Y esta foto es también esta está tomada aquí en la provincia de Jaén, en Andalucía. Y aquí vemos ese palilleo típico que aparece muchas veces en arbequina. Toda la parte interna se ve muchas veces esas ramas defoliadas, abajo con un penacho de hoja al final, eso es muy característico de arbequina. También en picual, en las zonas frías, se suele producir pues puntisecado de ramas que antiguamente se achacaba al frío. Se decía que era consecuencia del frío, pero después hemos visto que no, que es consecuencia de la lepra. Y por último, la última enfermedad que vamos a ver pues, es la tuberculosis. Tuberculosis, en este caso, ya no es causada por un hongo, es causada por una bacteria, Pseudomonas sabasthanoi, Patovar sabasthanoi. Esta enfermedad posiblemente es la más antigua conocida del olivo. Ya Teofrasto en el siglo IV antes de Cristo ya la describió. Obviamente no sabían por qué estaba causada, pero sí describieron los síntomas y los escritos que nos han llegado de aquel tiempo, pues describen perfectamente esas tumoraciones que corresponden precisamente al síntoma característico de esta enfermedad. Esas tumoraciones, esas verrugas, como se le conoce habitualmente a esta enfermedad, que aparecen pues, en las ramas, en los troncos, incluso en las hojas y en los propios frutos. Pero no sería hasta el siglo XIX cuando Savastano en Italia demostró que esta enfermedad estaba causada por una bacteria. Ahí vemos un árbol severamente afectado. Esto es una variedad muy susceptible, que es Barnea, y generalmente pues cuando se produce una granizada o cuando se produce algún daño por algún agente meteorológico, por animales o lo que sea, pues aparecen o pueden aparecer pues unas incidencias tan altas como la que podemos estar viendo aquí en esta imagen. Obviamente la enfermedad pues produce un debilitamiento del árbol, un debilitamiento de la rama, produce defoliación, se compromete también la cosecha, incluso afecta a la calidad del aceite. Siempre que se producen heridas, si la bacteria está presente, pues se van a producir infecciones y en esa herida pues se van a desarrollar los chancros. Heridas por agentes meteorológicos, por poda, por herramientas, por animales, todas esas heridas son aprovechadas por la bacteria para causar la infección. Como vemos, incluso en la hoja, cuando se produce algún daño en la hoja, pues también por ahí puede penetrar la bacteria y causar infección, incluso en el propio fruto. La bacteria vive de forma epifita en el árbol, vive sobre la hoja, sobre la rama, pero no puede causar infección si no hay herida. Aunque vive ahí, y ahí se puede mantener durante largo tiempo, pero necesita siempre de la presencia de alguna herida. Cuando se produce alguna herida, pues necesita también de agua libre, porque la bacteria es una bacteria flagelada, una bacteria que nada. Entonces abandona esas tumoraciones, abandona las agallas, las verrugas, se dispersa con el agua y al llegar a una herida penetra y causa la infección. Pero si no hay herida, pues no hay infección. Entonces ahí es importante la protección de las heridas, como ahora después veremos. ¿Alguna pregunta de las enfermedades? Pues si no ya voy a entrar en lo que sería el control.
he hecho una pequeña introducción de las enfermedades que vamos a ver y ya no me voy a ceñir ahora, me voy a centrar en el control de estas enfermedades. Ahí he puesto en distintos colores las distintas enfermedades porque, bueno, con el conocimiento que tenemos actualmente, pues el repilo es una enfermedad que se controla bastante bien. Tenemos materias activas, como después veremos, distintas materias activas. El conocimiento que se tiene de esta enfermedad nos permite abordar esta enfermedad con bastante éxito. El emplomado lo pongo en amarillo porque ya, bueno, ya no sabemos tanto ni es tan fácil de controlar. Esta enfermedad se ha controlado tradicionalmente con los tratamientos que se hacían para el repilo, pero en algunas circunstancias, en algunas fincas, en algunos momentos, pues el emplomado puede destacar y no sabemos muy bien el por qué. Y antracnosis, lepra y tuberculosis las he puesto en rojo porque son enfermedades que, aunque hemos visto que se conocen desde tiempos ancestrales, como en el caso de la tuberculosis, se sigue sin poder controlar de forma satisfactoria. Ninguna de ellas, cuando tenemos unas condiciones favorables, unas condiciones ambientales favorables, no se puede llegar a controlar de forma satisfactoria. En primer lugar, bueno, a la hora de abordar el control de las enfermedades del olivo, a mí me gusta decir siempre que el control de las enfermedades se inicia antes de comprar la finca. Si nosotros compramos una finca que está en una zona baja, próxima a un río, próxima a un arroyo, en zonas donde se acumulan nieblas, pues tenemos todas las papeletas para que estas enfermedades nos den un calentamiento de cabeza. O sea, hay que tener en cuenta ya antes de comprar la finca, hay que pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a poner y qué es lo que nos vamos a encontrar. Por eso, evitar zonas de riego en la medida de lo posible. Las fincas son muy variopintas y obviamente a lo mejor en una finca pues nos vamos a encontrar distintas situaciones, pero que sepamos a lo que nos atenemos. Las podas y marcos de plantación. Hemos visto que estos patógenos, casi todos ellos, necesitan de humectación de la hoja para que se produzca la infección. Entonces, las podas y los marcos de plantación que favorezcan la ventilación, obviamente van a reducir el tiempo de humectación y vamos a estar limitando, en cierta medida, pues esas infecciones. El manejo del suelo, en esto hay pocos trabajos, hay poca experiencia. Se ha hecho algún trabajo en el caso del repilo con la presencia de cubierta o la presencia de suelo desnudo, de suelo de laboreo. Y ahí se ha visto que la presencia de la cubierta pues induce una mayor humectación de la hoja, hay más humedad, más transpiración, más humedad y claro, eso se traduce en que las hojas van a permanecer húmedas más tiempo y hay una ligera mayor incidencia de la enfermedad. En cuanto a los restos, pues ya hemos visto que en el caso del repilo, del emplomado, pues las hojas que caen al suelo no tienen importancia como fuente de inóculo, no hay que preocuparse por ellas. En el caso de la antracnosis, las aceitunas caídas tampoco. En el caso de la lepra, aquellas ramitas y eso que puedan caer al suelo, si se pican las hojas que caigan al suelo, sí podrían tener alguna importancia como fuente de inóculo, pero tampoco es muy relevante. Y en cuanto a la fertilización, pues también son escasos los trabajos, pero sí se ha visto que en general el nitrógeno o el exceso de nitrógeno favorece a los patógenos. Y en el caso del repilo sí se ha visto que el exceso de nitrógeno y la falta de potasio, la carencia de potasio, también va a favorecer la infección. Y por último, la recolección, pues también nos afecta. Ahora veremos que la recolección cada vez se adelanta más y eso pues se va a traducir en una serie de condicionantes que nos va a favorecer alguna de estas enfermedades. Ahora lo veremos. También disponemos hoy día de gran cantidad de información en cuanto a la resistencia o susceptibilidad de los cultivares. Entonces, a la hora de realizar una plantación, pues es importante saber qué condiciones tenemos, cómo es nuestra finca, nuestra parcela y elegir pues, aquellas variedades con las que podamos, bueno, si sabemos que nos vamos a tener que enfrentar a alguna enfermedad, pues elegir aquellas variedades que toleren mejor esa enfermedad en caso de estar presente en nuestra zona. Ahí tenemos, pues, bueno, distintas variedades de las más conocidas y están agrupadas por la resistencia o susceptibilidad a las distintas enfermedades. Aquí tenemos repilo, emplomado, antracnosis,
bueno, verticilosis, fitóftora y tuberculosis. Ahí tenemos, por ejemplo, pues arbequina es moderadamente susceptible a repilo, pero es susceptible a tuberculosis. Picual, susceptible a repilo, moderadamente susceptible a tuberculosis. Hojiblanca, susceptible a repilo, susceptible a tuberculosis, muy susceptible a antracnosis. Entonces, dependiendo de dónde tengamos nuestra finca, pues podemos ya, bueno, elegir la variedad que menos dolores de cabeza nos vaya a causar. En los últimos tiempos, pues se ha producido, afortunadamente, pues una intensificación y una mecanización del cultivo. Hoy día ya la maquinaria, obviamente trabajar sin maquinaria es prácticamente imposible. Y bueno, pues esta foto que vemos aquí de una recolectora, de una cosechadora cabalgante, pues ya es habitual en nuestros olivares. Pero esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Las cosechadoras cabalgantes, los peines, aumentan las heridas. Al aumentar las heridas, también aumenta la incidencia de enfermedades como puede ser la tuberculosis o como pueden ser la lepra. ¿Por qué? Porque los patógenos necesitan de esas heridas para penetrar y causar infección. Cuantas más heridas haya, más infecciones va a haber. Eso en el caso de la tuberculosis, los peines manuales, eso, bueno, han causado estragos. También la recogida en tiempo húmedo. Estas cosechadoras prácticamente no paran ni de día ni de noche, ni aunque esté lloviendo o haga calor, o haga frío, están recogiendo en todo momento. Si recogemos en tiempo húmedo, pues también vamos a aumentar la posibilidad de que haya infecciones porque estos patógenos necesitan de humectación, necesitan de humedad para causar la infección. También la recolección cada vez se hace antes, cada vez se empieza a recolectar antes para, bueno, por obtener más calidad de aceite, bueno, por distintas razones, pero claro, eso implica pues que los frutos están todavía más duros de tirar, tienen mayor fuerza de retención, hay que golpear más, se producen más heridas y también se hace con una temperatura más elevada que también va a favorecer a los patógenos. Cuanto más hay algún patógeno tiene temperatura más baja, como puede ser la lepra, pero la mayoría, pues, cuanto más alta es la temperatura, cuanto más se aproxima a su temperatura óptima, pues obviamente son más activos y pueden producir más infecciones. Y también la expansión del cultivo, la expansión del olivar, pues a ambientes más favorables. Portugal, por ejemplo, que se han puesto mucha plantación en seto de olivar, pues es un ambiente mucho más favorable y obviamente eso hace que estas enfermedades pues allí hayan tomado una especial relevancia. En cuanto al uso de fungicidas, que es la medida más extendida para el control de estas enfermedades, pues para el olivo tenemos tres tipos de fungicidas, que serían, bueno, protectores, penetrantes y sistémicos. Los porcentajes son aproximados porque son ya antiguos, posiblemente ya haya cambiado con las modificaciones que ha habido en la lista de sustancias autorizadas, pues puede haberse modificado en cierta medida, pero obviamente sabemos que los protectores son los mayoritarios. Ahí tenemos pues fundamentalmente los cobres que son los productos estrella para el control de enfermedades del olivar. También tenemos algún penetrante, como puede ser la dodina, y también algunos sistémicos, como la estrobilurina o los triazoles. Los fungicidas cúpricos representan más del 60% de los fungicidas registrados para su uso en olivar. Tenemos distintas sales de cobre, hidróxidos o cicloruro, que son la mayoría, óxidos, sulfatos y mezclas de distintas sales. Y actualmente pues tenemos una limitación en la cantidad de cobre que se puede utilizar por año, que está fijada en 4 kilos de cobre por hectárea y año, o 28 kilos de cobre en 7 años, lo que sale a 4 kilos de cobre por hectárea y año, que varía según la formulación. Una de las características que hacen que los productos cúpricos sean muy utilizados en el olivar es una característica que es bastante importante porque necesitamos tener las hojas protegidas durante bastante tiempo, durante varios meses a lo largo del año. Y esa característica es la persistencia.
o la resistencia al lavado por lluvia. Los productos cúpricos están entre los más persistentes, entre los más resistentes a ser lavados por el agua de lluvia. No obstante, hay diferencias entre las distintas formulaciones. Esta gráfica muestra los resultados de unos ensayos que hicimos ya hace tiempo en plantones sometidos a lavado por lluvia natural, en los que pusimos pues distintos formulados de cobre, distintos formulados comerciales. Ahí pusimos pues de todas las sales, tanto hidróxidos como sulfatos, óxidos, oxicloruros, toda la gama de sales, de productos cúpricos que había en el mercado. Y lo que hicimos fue pues lavar, ponerlos a la intemperie para que se fueran lavando sometidos a la precipitación natural. Y como vemos, pues inicialmente partimos de un 100% de cobre sobre la hoja y conforme va aumentando la precipitación, pues vemos cómo el cobre se va lavando, va disminuyendo la cantidad de cobre en hoja, la cantidad de cobre que nos queda en la hoja. Lo que hacíamos era ir midiendo la cantidad de cobre que teníamos después del lavado. Y vemos que después de 100 mililitros, de 100 litros, pues ya hay bastantes diferencias entre productos. Pero es que después de 200 litros, pues fíjense la diferencia que hay. Mientras que algún producto ya ha perdido prácticamente el 90% o más del 90% del cobre inicial, nos queda solo el 10%, alguno todavía retiene casi el 50%. O sea, hay una gran diferencia entre formulados. Y estas diferencias no responden al tipo de sal. No podemos decir que los hidróxidos se laven más que los oxicloruros o que los sulfatos sean más persistentes, sino que depende de la formulación. Vamos a encontrar oxicloruros que se lavan más y otros que se lavan menos, hidróxidos que se lavan más y menos. No depende de la sal, sino de la formulación, de los coadyuvantes que añadan los fabricantes. Los cobres funcionan como eminentemente protectores, son eminentemente protectores. ¿Qué es lo que hace el cobre? Pues el cobre lo que va a hacer es inhibir la germinación de las esporas. Cuando llega una espora, aquí vemos una espora de repilo, eso sería una espora de repilo germinando, o sea, el proceso de germinación emite una hifa infectiva, que es la que va a causar la infección en la hoja. Pues el cobre lo que va a hacer es que si está presente en el medio, cuando llega a la espora, se deposita sobre la hoja, el cobre penetra en el interior de la espora, altera muchos procesos metabólicos y hace que no germine, inhibe ese proceso de germinación, simplemente. Entonces, necesitamos que el cobre esté en la hoja antes de que llegue la espora. Si se produce la infección, ya por mucho cobre que echemos, ya no vamos a hacer gran cosa. Los distintos patógenos responden de forma distinta al cobre. Hay algunos, como el repilo, que son muy sensibles al cobre, sin embargo son menos sensibles a estrobilurina o triazoles. La lepra, que hemos visto antes, pues sin embargo es menos sensible, este hongo es menos sensible al cobre, aunque sí es muy sensible a triazoles. El emplomado también es bastante sensible al cobre. En esto sí tenemos ya conocimiento de cómo se comportan los distintos patógenos frente a las distintas materias activas. Esta gráfica muestra los resultados de un ensayo que hicimos cuando descubrimos esto de la lepra, las lesiones esas que hemos visto en la hoja que eran causadas por la lepra. Pues lo primero que hicimos fue, bueno, tratar de evaluar las distintas materias activas disponibles frente a este hongo. Y, bueno, nuestra sorpresa fue que precisamente los cobres pues no eran los que mejor funcionaban. Esto se hizo, bueno, inoculando manzanas. Este hongo también afecta a la manzana y por lo tanto a nosotros nos sirve en el laboratorio pues, para hacer este tipo de pruebas. Aquí tenemos el testigo. Aquí lo que tenemos es el diámetro de la lesión. El hongo lo que produce es una lesión en la manzana. Nosotros lo que hacemos es medir esa lesión y comparar con el testigo. Ahí vemos el diámetro alcanzado por el testigo y estos, por ejemplo, estos tres son cobres. Esos son dos oxicloruros y un sulfato y vemos que el diámetro incluso sobrepasa al del testigo. O sea, no tuvieron efecto, prácticamente no había efecto de los cobres. Sin embargo, productos como el tebuconazol, Folpet o la estrobilurina, pues sí tenían un efecto significativo, un efecto reductor significativo frente o en comparación con el testigo.
O sea, estos productos son más, o el hongo es más sensible a este tipo de materia activa. En el caso de la tuberculosis pasa algo parecido. Para los hongos es muy difícil desarrollar resistencia al cobre y a otras materias activas también, pero para el cobre a los hongos les cuesta trabajo desarrollar resistencia porque el cobre altera muchos procesos metabólicos. Pero sin embargo en las bacterias, que tienen una capacidad de reproducción mucho más alta, en muy poco tiempo se pueden producir muchas generaciones de la bacteria, pues les es más fácil desarrollar tolerancia al cobre. Y entonces en un estudio que hicimos nosotros hace algún tiempo, cogimos cepas bacterianas de distintas procedencias, de distintos olivares, y vimos que había una gran variabilidad en cuanto a la resistencia o tolerancia al cobre. Teníamos aislados que eran muy susceptibles al cobre, tenían una baja resistencia al cobre. Estas generalmente eran bacterias que procedían pues, de olivares abandonados, de olivares que llevaban mucho tiempo sin tratarse con cobre. Sin embargo, pues había otra serie de aislados que ya tenían más resistencia al cobre, incluso algunos que eran bastante resistentes. Y algunos que encontramos procedente de fincas en los que se hacía un uso intensivo del cobre, pues incluso sobrepasaban lo que se ha establecido como el umbral de resistencia al cobre. O sea, se podían considerar como bacterias resistentes al cobre. Por mucho cobre que echáramos, pues la bacteria no le afecta para nada. Como decía, los cobres son eminentemente protectores. O sea, tenemos que tenerlos en la hoja antes de que se produzca la infección. Pues si no, no nos van a servir. Esta gráfica muestra el resultado de un ensayo hecho en plantones inoculados con repilo de forma artificial en laboratorio. Lo que hicimos fue probar dos productos, un oxicloruro de cobre comercial y este que es sulfato de cobre puro de laboratorio. Sulfato de cobre puro, 99%. Aquí tenemos el índice de enfermedad y tenemos dos tratamientos. Un tratamiento preventivo, lo que hacemos es aplicar antes de la inoculación con el patógeno, 4 días antes y después inocular. Y tenemos otro tratamiento, serían las barras rojas, que sería el tratamiento curativo, que lo que hacemos es primero inocular y a los 4 días tratar con los productos fungicidas. Y como podemos ver, pues el oxicloruro tiene muy buen efecto preventivo. Aquí tenemos el testigo, un índice de enfermedad superior al 60%. En el caso del oxicloruro, reduce significativamente la infección cuando se aplica de forma preventiva, pero cuando se aplica de forma curativa, pues ya pierde todo el efecto. Esto es lo que ocurre con la mayoría de los cobres comerciales. El sulfato de cobre sí tiene efecto curativo, aparte del preventivo tiene efecto curativo, pero es por su alta solubilidad. Tiene mucha solubilidad, es un cobre muy soluble, entonces por eso sí tiene cierta capacidad curativa. Pero estamos hablando de eso, de 4 días después de la inoculación, tampoco que tenga 3 meses de eficacia. Y además es sulfato, como digo, de laboratorio, no es sulfato de cobre comercial. También es importante tener en cuenta que para que una hoja esté protegida necesita cierta cantidad de cobre. No voy a entrar aquí en este ensayo, que es un poco complicado, pero sí quiero que tengan en la cabeza una cifra. Nosotros hemos establecido más o menos que en torno a 100 partes por millón o 100 microgramos de cobre por gramo de peso fresco es lo que necesitamos de cobre para que una hoja esté protegida. Eso al menos en condiciones de laboratorio. Pues en un ensayo que hicimos en campo, tratando con un atomizador, pues lo que quisimos ver era si todas las hojas del árbol se cubrían de forma homogénea, si todas las hojas recibían la misma cantidad de cobre. Además metimos distintas dosis, una dosis normal y una dosis doble de la aconsejada y también distintas velocidades del tractor, y muestreamos hojas de la parte baja y de la parte alta del árbol y hojas de la parte de fuera de la copa y del interior de la copa. Y vimos que había en todos los casos pues, grandes diferencias entre las hojas de la parte alta, de la parte baja y del interior y del exterior. Incluso en algunos casos, aquí tenemos el 100, la cifra que decía antes, que para que una hoja esté protegida necesitamos al menos 100 microgramos de cobre. Pues vemos que inmediatamente después del tratamiento
algunas hojas ni siquiera llegan a ese nivel. O sea, no solo es importante los tratamientos, no solo es importante los productos, sino también cómo se hagan los tratamientos. En este sentido, pues en la Universidad de Córdoba se sigue trabajando en el Departamento de Ingeniería Rural, se sigue trabajando en el desarrollo de atomizadores más adaptados al olivar. Los atomizadores que tenemos hoy día pues no son específicamente diseñados para su uso en olivar y bueno, con un par de proyectos que han estado vigentes hasta hace relativamente poco, pues han desarrollado algunos atomizadores que están especialmente pensados y destinados para el olivar y para mejorar o para homogenizar esa aplicación de forma que todas las hojas o la mayor parte de las hojas del olivo queden protegidas de forma adecuada. También es importante no solo los productos, no solo cómo se haga el tratamiento, sino también los momentos de tratamiento. Tenemos que saber cuándo son los momentos idóneos de tratamiento. Ese cuadro que tienen ahí lo que indica son los meses del año, desde enero hasta diciembre. Y en el caso del repilo tenemos un periodo del año en el que tenemos lesiones visibles, que prácticamente abarca pues, desde el mes de octubre, noviembre, hasta el mes de abril, mayo, incluso junio todavía podemos encontrar alguna lesión visible de repilo. Ya hemos visto que esas lesiones visibles lo que están produciendo son esporas. De ahí lo que se está produciendo es la esporulación del patógeno. El periodo de infección, perdón, el periodo de latencia, pues sería este periodo de aquí, todo el verano, y también en el otoño y en el invierno, pues empiezan a producirse infecciones, pero esas infecciones pues pasan cierto tiempo de forma latente. Entonces ahí se solapan las visibles y las latentes. Y por lo tanto, el periodo de infección del repilo pues prácticamente abarca desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, incluso primeros días de junio, si se producen condiciones favorables. Todos esos meses, pues si se dan las condiciones ambientales adecuadas, temperatura en torno a 15-20 grados y hay humedad, si hay lluvia, pues si tenemos lesiones, si tenemos esporas que se estén produciendo en esa hoja, pues se pueden producir infecciones. Por lo tanto, ¿cuáles serían los momentos idóneos o cuáles serían los momentos más importantes de tratamiento? Pues, perdón, ahí en el otoño, cuando empiezan a producirse esas infecciones, cuando empiezan las condiciones ambientales favorables para que se empiecen a producir esas infecciones, pero sobre todo aquí en primavera. Porque aquí en primavera ocurren dos cosas, que tenemos, por una parte, tenemos lesiones visibles, tenemos esporas disponibles para la infección y además tenemos hojas jóvenes que son más susceptibles a la infección. O sea, en el mes de abril, mes de mayo, la hoja empieza a desarrollarse, empieza a crecer, pero si no la protegemos adecuadamente, pues esas hojas se van a infectar y van a pasar de forma latente todo el verano y después serán las que aparezcan en los primeros semanas de otoño o en las primeras semanas de invierno cuando se den las condiciones favorables para ello. Esta gráfica también sirve para poner de manifiesto la importancia del momento de tratamiento. En este caso es de un ensayo realizado en campo para el control de la antracnosis. Esto se hizo en el año 2006. Nos fuimos a una parcela que tenía una incidencia de forma natural, una incidencia alta de antracnosis, de aceituna jabonosa. Cuando iniciamos el ensayo, en octubre de 2006, teníamos un 5% de infección latente. Cogimos aceituna y vimos que teníamos ya un 5% de infección latente. Pero no pudimos aplicar los productos, seleccionamos varios fungicidas comerciales, no pudimos aplicar los productos porque aquí hubo un periodo de lluvia en el que cayeron 126 litros y el tratamiento se hizo pues 20 días después, aquí en este momento, y se hicieron la aplicación. Esperamos unas cuantas semanas y al final de noviembre se hizo la evaluación y vimos que no había efecto de ninguno de los tratamientos. Ahí tenemos el testigo, el control y prácticamente pues en todos los casos, en todos los árboles tratados, pues llegamos a una incidencia prácticamente del 80%. La conclusión que podemos sacar aquí sería, bueno, pues no ha funcionado ninguno de los productos.
estos productos no sirven. Pero sin embargo, si nos fijamos, cuando hicimos la aplicación teníamos ya un 46% de infección latente. Entonces no es que no funcionaran los productos, es que aplicamos demasiado tarde. Por eso no solo son importantes los productos, sino también los momentos en que se aplican esos productos. Pero seguimos con este tema del momento de aplicación. En el caso de la tuberculosis, también tenemos en el laboratorio un método de inoculación artificial de plantones con la bacteria. Lo que hacemos es unas heriditas, estos son plantones de vivero, plantones en maceta, hacemos una herida en el tronco, la inoculamos con la bacteria y al cabo de un par de meses pues, desarrollan los tumores característicos de la enfermedad. Pues este método nos ha servido para, bueno, entre otras cosas, evaluar la eficacia de fungicidas, la eficacia de productos bactericidas. Entre ellos los cobres, que son los más utilizados no solo como fungicidas, sino también como bactericidas. Y esta gráfica muestra el resultado de uno de estos ensayos, en los que evaluamos distintos formulados de cobre y también, como en el caso anterior, distinguiendo entre un tratamiento o una aplicación preventiva, en color azul, y un tratamiento curativo. Lo que hicimos fue, primero, hacer la herida en el tronco, aplicar los productos en el tratamiento preventivo y 24 horas después inocular con la bacteria. En el caso del tratamiento curativo lo hicimos al revés, hicimos la herida, aplicamos la bacteria, o sea, infectamos con la bacteria y a las 24 horas aplicamos los cobres. Pues fíjense la diferencia que hay entre un tratamiento y otro. Mientras que en el tratamiento preventivo todos los productos reducen de forma significativa la incidencia o la severidad, en este caso, de la enfermedad. Ese asterisco indican que todos redujeron respecto al testigo, todos reducen de forma significativa la severidad, incluso algunos con bastante eficacia, pero sin embargo en el tratamiento curativo ninguno de ellos muestra ya efecto. Y eso se hizo solo con una diferencia de 24 horas. Tan solo este sí mostró efecto curativo, pero vuelve a ser el mismo sulfato de cobre puro de laboratorio que veíamos antes. El sulfato de cobre, por esa alta solubilidad, sí tiene cierta capacidad curativa. Pero los demás, los tratamientos, los productos comerciales, ninguno de ellos tenía efecto 24 horas después de la infección. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se produzca un daño, cuando se produzca, por ejemplo, una granizada en nuestro olivar, pues prácticamente cuando pase la nube tenemos que estar con el atomizador tratando. No hay otra. Hay gente que me dice, no, es que el otro día una granizada y voy a echar, ¿qué he hecho? ¿Hidróxido o cicloruro? Digo, ¿cuánto hace? Dice, no, hace una semana. Digo, ya puedes echar lo que quieras. Ya le puedes echar agua bendita si quieres. Porque ya, digo, eso hay que estar, en los setos cuando pasa la cabalgadora, pues detrás de la cabalgadora va el atomizador tratando. Porque es que si dejamos 24 o 48 horas, ya si se ha producido infección ya no la vamos a parar. Eso no es fácil, no es posible hacerlo en todos los casos ni en todas las plantaciones, pero tenemos que saber cómo funcionan los productos, cómo funcionan los patógenos y saber a lo que nos atenemos. Actualmente estamos haciendo una prueba, o hemos planteado una hipótesis, que es aplicar los productos antes de la cosecha, antes de que se produzcan las heridas. En los setos, por ejemplo, lo que se hace es pasa la cabalgadora y detrás se pasa con el atomizador. Pues nosotros hemos planteado la hipótesis de tratar antes de que pase la cabalgadora. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de disminuir la población bacteriana que haya en la planta. Si nosotros disminuimos la población bacteriana que haya en la planta, pues limitaremos la cantidad de infecciones que se puedan producir. Y eso hemos visto que efectivamente entre el testigo y el tratado, esto lo hemos hecho en árboles en campo, y hemos visto que efectivamente se reduce, de alguna forma, pues se reduce la severidad o el número de tumores que aparecen en los árboles tratados. Esto obviamente todavía tenemos que confirmarlo y hacerlo en más campos, pero bueno, parece que la hipótesis podría funcionar. Y en cuanto a esa reducción de cobre, esa reducción de la cantidad de cobre por hectárea y año que se ha impuesto a nivel europeo, pues ¿cómo podemos afrontar el control de estas enfermedades? Pues para ello
podemos utilizar distintas estrategias de reducción de las dosis de cobre. Podemos usar otras materias activas también disponibles en el mercado y también podemos usar pues, sistemas predictivos de las epidemias que se están desarrollando en la actualidad. En cuanto a las estrategias de reducción, bueno, pues decir que las casas comerciales, las empresas, pues siguen trabajando, siguen desarrollando nuevos productos que tienen menor cantidad de cobre sin perder eficacia. Esta gráfica pues, muestra los resultados de un ensayo realizado en plantones inoculados con repilo, también con tratamiento preventivo y curativo. Y fíjense que tenemos, este sería el tratamiento testigo, con un índice de enfermedad próximo al 60%, un oxicloruro de cobre que se comporta, como ya hemos visto antes, con muy buen efecto preventivo, pero nulo efecto curativo. En este caso, aplicamos 2 gramos de cobre por litro, o sea, 2 kilos de cobre por 1000 litros. Pero, sin embargo, aquí metimos 2 productos, este producto que iba a 0,25 y a 0,15. Y resultó efectivo. O sea, tiene a 0,25 gramos, tiene la misma eficacia preventiva que el oxicloruro de cobre. Y estamos hablando de casi 10 veces menos de cobre, una cantidad casi 10 veces menor de cobre. E incluso mostró cierto efecto curativo que no tenía el oxicloruro. O sea, los nuevos productos, se siguen desarrollando nuevos productos cada vez más eficaces. Afortunadamente, pues tenemos nuevas herramientas para luchar contra los patógenos. En este caso, también aquí otro ensayo parecido, también con repilo en plantones inoculados. Aquí tenemos el oxicloruro, un oxicloruro 70 aplicado a 1,75 gramos de cobre por litro. Y fíjense que estos productos, que son los productos experimentales, pues tan solo con 0,04 gramos de cobre por litro, pues tiene una eficacia similar a la del oxicloruro. O sea, estamos hablando de cantidades muchísimo más bajas de cobre para eficacias similares. También podemos apoyarnos en otras materias activas. En esta gráfica lo que vemos son los resultados de un ensayo que hicimos en campo, en olivos adultos del cultivar picual, en la que se aplicaban 3 tratamientos al año, en otoño, invierno y primavera. Aquí no hay testigos porque era un olivar comercial, pero sí teníamos un producto biológico que prácticamente no tenía efecto ninguno y que sí nos servía como testigo. Vemos que tenemos un índice de enfermedad pues, bastante alto, superior al 60%. Y bueno, teníamos un tratamiento con un oxicloruro de cobre aplicado a 2000 partes por millón o a 2 kilos de cobre por hectárea. Pero también teníamos otros tratamientos, como este de aquí, que en este caso es el mismo tratamiento, el mismo oxicloruro, pero reducíamos la cantidad de cobre aplicado en otoño y en primavera. Y de esa forma reducíamos un 45% la cantidad de cobre. Y el efecto pues era similar. O sea, reduciendo casi a la mitad el cobre, podíamos todavía mantener la eficacia. Y también mezclando el oxicloruro con un triazol o con una estrobilurina, pues también conseguíamos reducciones de hasta el 67% de la cantidad de cobre, sin perder eficacia. Vemos que tienen la misma letra que que es el de referencia, pues con una eficacia similar aplicábamos casi un 70% menos de cobre. Entonces, bueno, pues una estrategia de reducción de cobre apoyándonos en otras materias activas. Hemos dicho que aparte de los cobres, pues había también algunas otras materias activas registradas para su uso en olivar. Es el caso de la dodina. En este caso vemos que también tiene bastante efecto en comparación con un oxicloruro que era no demasiado efectivo, pues tiene bastante efecto frente al repilo en campo, en olivos tratados en campo. Y la dodina además tiene efecto curativo, cosa que los cobres no tienen. En este caso hicimos un ensayo en plantones inoculados, y ahí vemos el resultado. Este sería la hoja de un plantón testigo. Vemos que está ahí completamente llena de lesiones de repilo. Y en plantones tratados 4, 7, 10 y 14 días después de la inoculación, pues sigue manteniendo cierto efecto. O sea, 4 días después, pues la hoja prácticamente está limpia completamente.
a los 7 días ya empiezan a aparecer algunas lesiones, a los 10 aumentan y a los 14 todavía aumentan un poquito más, pero todavía hay gran diferencia respecto al testigo. O sea, incluso 14 días después sigue teniendo efecto la dodina. Esto nos sirve, por ejemplo, es una herramienta muy útil, pues por ejemplo, lo que hablábamos antes, si en primavera tenemos hoja joven, hoja más susceptible, ha habido un evento de lluvia, sabemos que tenemos repilo en nuestra finca, hemos tenido un evento de lluvia y sospechamos que se han producido infecciones, pues sabemos que si tratamos con cobre no va a servir para nada, pero si utilizamos un producto como la dodina, pues sí podríamos frenar esas infecciones. Entonces, ahí tendríamos que elegir este tipo de productos que sabemos que tienen cierta capacidad curativa, al menos hasta 14 días después de la infección. Y últimamente también hemos visto que el azufre también sirve o también controla el repilo. Esta gráfica es el resultado de unos ensayos, de un encargo de una empresa para evaluar un producto a base de azufre. El azufre, pues tradicionalmente no se ha utilizado en el olivar, fundamentalmente porque las formulaciones disponibles pues no se adaptaban a este cultivo, pero ahora disponemos de nuevas formulaciones que son más persistentes y cuando las hemos probado, al menos en condiciones controladas, en plantones inoculados, pues hemos visto que tienen muy buen efecto. Aquí tenemos un ensayo de repilo en plantones, vemos que el testigo tiene un índice de enfermedad bastante alto. Aquí tenemos 4 cobres que reducen de forma significativa el índice de enfermedad, la incidencia de la enfermedad, y estos dos son un producto a base de azufre y la mezcla de ese producto con caldo bordelés e incluso mejoran el efecto de los cobres. O sea, son formulaciones de azufre que incluso son mejores que el propio cobre. Y este también es otro ensayo, también con otro producto comercial a base de cobre, en este caso es biosulfur. Y aquí tenemos 2 tratamientos, tratamiento preventivo y tratamiento curativo. Vemos que el oxicloruro tiene buen efecto preventivo, como ya hemos visto en los casos anteriores, y nuevamente el azufre pues incluso mejora el efecto del cobre. Lo que no tienen son efecto curativo, en este caso sí, mezclándolo ese producto con cobre, pues sí muestra cierta capacidad de reducción de la incidencia, no es muy exagerada, pero bueno, es significativa, o sea, llegó a ser significativa. Tiene cierta capacidad curativa, al menos en mezcla con cobre. Solo no, pero en mezcla con cobre sí. Y esto pues nos ha sorprendido porque la verdad es que no pensábamos que el azufre pudiera tener esta eficacia frente al repilo, pero bueno, ahí tenemos otra herramienta más disponible para hacer frente a esta enfermedad en este escenario de reducción de cobre que tenemos impuesto ahora mismo. Y por último, pues también brevemente hablar de una herramienta informática que desarrollamos hace algunos años en colaboración con una empresa de fitosanitarios. Y bueno, que básicamente es una aplicación, está disponible en la página de Bayer Agroservicios y es pues una herramienta de toma de decisiones, una aplicación en la que podemos introducir nuestra finca, donde se encuentra ubicada nuestra finca, también la variedad. Y esta herramienta, pues tomando los datos meteorológicos de la estación meteorológica más próxima que haya, pues nos va a avisar de los riesgos de infección. Cuando se produzcan condiciones ambientales favorables para la infección, pues nos va a mandar un aviso de que de distinto color, en verde, en amarillo o en rojo, dependiendo de la gravedad o de la posibilidad de que haya infecciones. Y bueno, pues eso nos puede ayudar a tomar una decisión de tratar o no tratar en un momento concreto. Este tipo de herramientas pues cada vez se están desarrollando más. Yo siempre soy partidario de que el técnico tiene que visitar la plantación, de que tiene que pasearla, de que tiene que hacer pues, la toma de muestras que haya que hacer. Eso es fundamental, pero obviamente este tipo de herramientas pues, bueno, son una herramienta más disponible para el agricultor, para el técnico y que obviamente pues pueden ayudar en un momento dado. Y como conclusiones, pues decir que el primer paso para el control de las enfermedades es hacer una correcta identificación de los patógenos, eso es crucial.
También hemos visto que el manejo de las plantaciones es determinante en el progreso y control de las enfermedades. Más del 60% de los fungicidas registrados para el control de enfermedades de olivo son productos cúpricos de alta eficacia, como hemos visto, pero también con sus limitaciones. Y también hemos visto que es posible reducir la cantidad de cobre aplicada, pues empleando nuevos productos más eficaces, materias activas alternativas y también tecnología de predicción de riesgos de infección, que bueno, ya hay disponible pues este tipo de herramientas y cada vez habrá más disponibilidad de las mismas. Y nada más. Bueno, ahí tienen mi contacto por si en algún momento necesitan contactar con... Yo soy el responsable del servicio de diagnóstico fitopatológico y, bueno, pues en nuestro grupo, pues, bueno, habitualmente pues damos respuesta a técnicos, agricultores en todos los problemas fitopatológicos que tengan y a empresas pues también para evaluar productos y para hacer ensayos en campo y en laboratorio, pues estamos a su entera disposición.